Los juristas independientes de Bolivia, de nuestro país, han dado un paso importantísimo con miras al primer referéndum judicial que se estaría celebrando en Bolivia. Esto es un hecho inédito, histórico, si es que se concretara este referéndum judicial para cambiar parcialmente la Constitución en miras a una reforma profunda del sistema judicial boliviano que está en una crisis absoluta. Hoy hemos invitado, amigos de Público.bo, en Bolivia y en el mundo, a un reconocido constitucionalista boliviano. Se trata de José Antonio Rivera, con quien vamos a conversar sobre las 4 preguntas del referéndum constitucional. Él nos va a ayudar a entender el significado, la esencia de estas 4 preguntas. Le doy la bienvenida a José Antonio Rivera, agradeciéndole por este momento con Público.bo. Y de inicio, querido José Antonio, preguntarte ¿qué significa este primer paso que han dado ante el Tribunal Supremo Electoral? Muy buenos días, querido Cacho. Un saludo para todos los seguidores de este prestigioso programa. Es un paso fundamental el que se ha dado desde la presentación oficial de la propuesta de reforma parcial de la Constitución para transformar la justicia que se encuentra sumida en una profunda crisis. El 28 de julio, un grupo de juristas independientes, juntamente a ciudadanas y ciudadanos, porque ya esta propuesta no es solamente el grupo de juristas independientes, es de las bolivianas y bolivianos que han asimilado para sí, a través de sus diferentes instituciones y organizaciones, oficialmente presentamos al organismo electoral. Con alguna demora en el cumplimiento de plazos, el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido con recibir el informe del Servicio Intercultural para el Fortalecimiento de la Democracia, CIFDE, que ha replanteado de alguna manera las 4 preguntas que nosotros habíamos propuesto aplicar en el referéndum popular a través del cual se aprobará esta reforma parcial. Además del informe jurídico que es favorable al planteamiento y la viabilidad del planteamiento, lo que oficialmente fue aprobado en sala plena del Tribunal Supremo Electoral y nos notificaron oficialmente la semana pasada a los promotores de esta iniciativa con esas preguntas reformuladas con el informe jurídico y la decisión del Tribunal Supremo, para que nosotros expresemos si estamos de acuerdo o no con el replanteamiento de las preguntas. Hemos analizado y encontramos que son las mismas preguntas que planteamos, simplemente que los han ordenado de mejor forma para hacer más accesible y entendible a las ciudadanas y ciudadanos, por lo que el día viernes hemos presentado una nota expresa al Tribunal Supremo Electoral, aceptando las modificaciones y ya solicitando que se nos haga entrega del formato oficial del libro para que nosotros mandemos a imprimir y salgamos ya a las calles como sociedad civil de manera organizada a recoger la adhesión de los bolivianos y bolivianas para esta primera parte en que activemos la iniciativa ciudadana de realizar un referéndum popular constitucional para reformar parcialmente la Constitución. Es un importante avance. Esto demuestra que está en curso y es irreversible esta iniciativa de reformar parcialmente la Constitución para transformar la justicia. Muchas gracias, José Antonio, por esta parte introductoria. Te voy a leer cada una de las preguntas y te voy a pedir una explicación sobre la esencia de las mismas. La pregunta 1 dice lo siguiente: ¿usted está de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado para crear una Comisión Nacional de Postulaciones de funcionamiento permanente con autonomía orgánica, administrativa y funcional, integrada por 9 miembros que cumplirán funciones por 10 años, sin derecho a una nueva designación, y que seleccionará ternas de postulantes a máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Fiscalía General del Estado para su designación por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional y posterior aprobación o rechazo mediante referéndum? Para ello se incluirá un nuevo artículo en la Constitución Política del Estado y se modificarán los artículos 178, 179, 181, 182, 183, 187
y 227. Adelante, querido José Antonio. Bueno, esta pregunta está orientada a consultar al pueblo si está de acuerdo con que transformemos radicalmente el sistema de selección y designación de los magistrados de los altos tribunales de justicia en el país, como son magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados del Tribunal Agroambiental, fiscal general del Estado, consejeros de la magistratura, y que esa selección no se realice por los políticos como se lo ha realizado el 2011-2017, sino por una Comisión Nacional de Postulaciones integrada por ciudadanos y ciudadanas de destacada trayectoria profesional, integral, moral, ética, conocida públicamente, designada por la Asamblea Legislativa, por bloque de mayoría y bloque de minoría, previo examen de competencia, 2 por el sistema universitario, 2 por los colegios de abogados, 1 por la Asociación de Periodistas y Trabajadores de la Prensa, 1 por la jurisdicción indígena. Todos ellos, previo examen de competencia, reitero, y que no sean integrantes del organismo que los está designando. Es decir, no puede ser un diputado, no puede ser un senador, no puede ser un miembro del directorio de colegio de abogados, etcétera, sino destacadas personas. Estas personalidades tendrán la función de elaborar ternas sobre la base de una comprobación pública y transparente de las diferentes idoneidades que debe poseer el aspirante a la máxima autoridad, desde idoneidad científica, si tiene títulos, estudios, especializaciones, idoneidad de ejercicio, si tiene capacidades, habilidades para dictar una sentencia, sustanciar un proceso donde la sentencia sea justa, razonable, debidamente fundamentada, con aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, sin antipatías, simpatías, sin órdenes provenientes del poder político, se compruebe la idoneidad psicológica. Un magistrado tiene que tener personalidad estable, estado emocional estable para no dictar fallos por afinidades, por simpatías o antipatías. La idoneidad ética, que no es suficiente tener un brillante profesional, pero en su vida cotidiana no se apega a los principios éticos y a los valores morales. Y eso se tiene que comprobar con concurso de la ciudadanía en general. Entonces, esta Comisión Nacional de Postulaciones, querido Cacho, va a elaborar una terna para cada cargo de magistrado, respetando además la equidad de género, y va a enviar la terna con personas o profesionales que se han ubicado en primer lugar en este proceso de verificación, el que mayor puntaje tiene, el segundo lugar el que mayor puntaje tiene, y que la Asamblea Legislativa en representación del pueblo, porque no podemos prescindir de eso dentro del diseño constitucional, designará en un plazo no mayor a 30 días. De esa terna, ya no es lista para que manipulen, negocien esto para ti, esto para mí, no, es la terna. De la terna tienen que designar, no tienen otra alternativa, son los 3 mejores en cada terna, y deben hacer 30 días. Si no hacen en los 30 días, Cacho, automáticamente queda designado el que encabeza la terna, el que tiene mejor puntaje como titular y el segundo como suplente. Y esa designación le consultamos al pueblo si está de acuerdo o no. No es elección, sino ratificación. ¿Esto por qué? Porque actualmente hay el voto popular en la designación de magistrados. Si quitamos, nos van a decir que estamos atentando contra un derecho y eso es reforma total mediante Asamblea Constituyente. Entonces estamos respetando la voluntad ciudadana. Y respecto a los jueces de instancia y apelación, se aplicará un sistema de carrera judicial con un subsistema de ingreso, previa formación en escuela de jueces, examen de competencia, luego tendrán capacitación permanente, además evaluación de desempeño permanente en el día a día y periódica, de manera que el juez será estable entre tanto demuestre rendimiento adecuado en el desempeño de sus funciones. No se lo votará porque es adversario político, porque es antipático. No. Permanecerá en el cargo hasta jubilarse si rinde correctamente el desempeño de sus funciones. Es la primera pregunta, como verá,
que al responder esa pregunta, se está aprobando este planteamiento de transformar el sistema de selección y selección. ¿Por qué? Porque es en ese sistema que los políticos se incrustan y han secuestrado el poder judicial, han eliminado la independencia. Y la forma de garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, este sistema de selección meritocrática de las autoridades judiciales. Está claro que es la columna vertebral, entonces, la primera pregunta. Y un añadido, José Antonio, se incluya al fiscal general del Estado, cosa que no ocurre en este momento. Exacto, al fiscal general y a los miembros del Consejo de la Magistratura también. Perfecto, perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Dice así: ¿usted está de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado para otorgar al órgano judicial un presupuesto mínimo anual del 3% del presupuesto general del Estado y renovar el Consejo de la Magistratura con autonomía orgánica y funcional, integrado por 7 miembros seleccionados de ternas por la Comisión de Postulaciones y Designaciones por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Asociación Nacional de Jueces y el Sistema de Justicia Indígena Originario Campesino, para cumplir las funciones administrativa, financiera y presupuestaria del órgano judicial, administrativa del sistema de carrera judicial y disciplinaria sobre vocales, jueces, personal auxiliar y administrativo del órgano judicial. Para ello se modificarán los artículos 178, 193, 194 y 195 de la Constitución Política del Estado. Adelante, José Antonio. Sí, uno de los factores que afecta a la independencia judicial, querido Cacho, es el factor económico. Actualmente, el órgano judicial tiene que negociar cada estado con el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda la asignación presupuestaria que le pone un techo. Además, en los últimos 15 años ha ido gradualmente bajando la asignación. Actualmente, todo el sistema judicial, Cacho, que comprende el órgano judicial, Ministerio de Justicia, Defensa Pública y Ministerio Público, se asigna el 0.55%. Al órgano judicial, el 0.33%. Es el más bajo del mundo. En Sudamérica, Cacho, el otro país que más baja asignación tiene en su presupuesto es Paraguay, 2% de todo el presupuesto general del Estado. Y en Bolivia el 0.33. Y eso hace que, teniendo 339 municipios que conforman Bolivia, solo 180 tienen jueces, el resto no tiene jueces. 2, la infraestructura es inadecuada. La tecnología no es la tecnología del siglo XXI. En el área rural siguen manejando maquinitas de escribir. Hay jueces que hacen todavía actas a pulso, demorando semanas en hacer, cuando hoy tenemos una tecnología de punta donde uno está hablando y ya está escribiendo en la computadora lo que no tienen sistemas de intranet para alimentar doctrina, jurisprudencia, reformas legislativas, etcétera, etcétera. ¿Y eso en qué se traduce, Cacho? En la crónica retardación de justicia, en la violación permanente del derecho de acceso a la justicia. Y adicionalmente, ese bajo presupuesto asignado, Cacho, en la actualidad ni siquiera se ejecuta al 100%. Al 77%. Anualmente devuelven plata cuando hace tanta falta recursos para mejorar la justicia, devuelven. Frente a eso que estamos proponiendo, en primer lugar, y esto por recomendación del relator especial de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, que en la Constitución exista un mandato imperativo para que cada año se asigne un mínimo del 3% de todo el presupuesto al y se le reconozca la autonomía administrativa, presupuestaria, financiera y admin para que no se inmiscuya ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Independencia total. 2, asimismo, estamos planteando que esos recursos tengan una administración eficiente, transparente, con personas entendidas en la materia. Actualmente, la administración se le ha quitado del Consejo de la Magistratura y se ha encargado una dirección administrativa financiera.
que tienen incapacidad de formular políticas de gestión administrativa, políticas de gestión disciplinaria, pero se tienen que manejar sobre la base de políticas. Entonces estamos planteando reformar la Constitución para devolver la potestad administrativa al Consejo de la Magistratura, pero transformar ese Consejo, que esté integrado por personas no designadas por los políticos como actualmente y que luego responden a los mandatos de los políticos. Estamos planteando que esté integrado por 7 consejeros, de los cuales 4 que van a conformar la sala administrativa financiera sean profesionales, pues entendidos en la materia de las ciencias económicas, financieras, con especialización en administración judicial. Actualmente, abogados, periodistas manejando algo tan importante. Y 3 que sean abogados que van a formar la sala disciplinaria para sancionar actos de indisciplina en el judicial. Y esos 7 tienen que ser designados en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, 2 en sala plena del Tribunal Agroambiental, 1 tiene que ser designado por la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y 2 por la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, porque es un órgano de autogobierno del judicial. Pero esa designación además tiene que estar precedida de una comprobación pública de las idoneidades por la Comisión Nacional de Postulaciones, previo exámenes de competencia, donde se verifiquen las idoneidades inclusive. Entonces, esta es la otra gran transformación para que ese Consejo de la magistratura administre los recursos económicos, financieros, dote de infraestructura, de equipamiento, tecnología de punta, haga políticas de gestión administrativa, haga la administración jurisdiccional, porque actualmente, Cacho, un juez tiene que hacer de todo, y no le alcanza tiempo. Entonces, él tiene que providenciar memoriales, entregar fotocopias legalizadas, embargos. Entonces, en adelante, el juez tiene que encargarse de conducir la audiencia, dictar la sentencia, y tiene que tener un administrador jurisdiccional que se encargue del resto de la labor y con verificación evaluable con calidad ISO. Es el Perfecto, segundo. José Antonio. Muy buena la descripción que haces sobre lo caótico o este estado gravísimo que tiene el órgano judicial en términos económico-financieros. Vamos a la tercera pregunta. Dice así. Además, amigos de Público.bo advertirán que todas las preguntas comienzan prácticamente con el mismo tenor. La tercera pregunta señala lo siguiente. ¿Usted está de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado para que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejerzan la justicia originaria con sus propias autoridades y un presupuesto asignado por el Consejo de la Magistratura a objeto de conocer y resolver los asuntos o conflictos regulados por sus normas y procedimientos propios, eliminando el deslinde jurisdiccional y establecer que el Tribunal Constitucional Plurinacional, con representantes indígenas originarios campesinos elegidos mediante normas y procedimientos propios, resuelva los conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria, y la jurisdicción de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos? Para ello se modificarán los artículos 190, 191, 192, 197 y 198 de la Constitución Política del Estado. Adelante, José Antonio. Mira, querido Cacho, tenemos una población que bordea entre el 33 al 37%, el censo nos dirá exactamente cuánto, que está integrado por indígenas originarios. Yo los llamo nativos, no indígenas, ¿no? Del mundo andino con quechuas, aymaras, tiahuanacotas, y en el mundo o la civilización amazónica tenemos una cantidad de chiquitanos, guaraníes, guarayos, mujeños, matacos, etc. Ellos tienen un sistema jurídico que siempre lo han aplicado desde remoto pasado, desde antes de la llegada del Imperio Español al Alto Perú, y que se rige sobre la base de sus usos y costumbres y en función a sus cosmovisiones. Por ejemplo, querido Cacho, en el pueblo quechua de Raja y Pampa,
El delito de abigeato, de robo de ganado, es sancionado con azote en plaza pública, 50 azotes, no con la cárcel. Y ellos explican por qué, porque dicen que al robar ya genera una desgracia en la familia de la víctima. Si le mandamos a la cárcel, generamos otra desgracia en la familia del victimador y no hemos solucionado el problema. Entonces aquí primero tenemos que solucionar el problema que el que ha robado restituya el ganado para reparar la familia desgraciada y siga trabajando en su familia, pero le damos un castigo ejemplarizador. Entonces, es otra cosmovisión, otra forma de mirar el mundo, de recomponer la armonía social. Esto siempre ha funcionado. La Constitución la ha constitucionalizado, no es que ha creado esta jurisdicción indígena o justicia, la ha constitucionalizado como parte del Estado, pero ha cometido un grave error, que respecto a la competencia por razón de materia, ha remitido la definición a una ley de deslinde jurisdiccional. Y esa ley, utilizando el criterio de exclusión o criterio negativo, ha ido excluyendo todas aquellas materias en las que esta jurisdicción no tiene competencia y le ha reducido a la mínima expresión sus competencias. Prácticamente les ha anulado. Entonces, las naciones y pueblos indígenas legítimamente reclaman ese hecho de que se les ha mutilado. Y dicen, la justicia estatal no es rápida, no funciona, demora, está en crisis. Nosotros queremos trabajar con nuestra justicia. Entonces, se está planteando el revitalizar esta jurisdicción, restableciendo sus competencias, eliminando la ley de deslinde jurisdicción. Creando un mínimo presupuesto para que hagan cumplir sus decisiones, no el presupuesto que hay en el judicial, porque ellos no perciben sueldos. Es un deber ante la comunidad el ejercer esa autoridad, además un alto honor, a diferencia de nuestro mundo occidental. Estamos previendo que tengan mecanismos de coordinación y diálogo intercultural entre la jurisdicción ordinaria del Estado con estas jurisdicciones, que existan mecanismos de cooperación del Estado a esta jurisdicción para que hagan cumplir sus decisiones. En eso gira este tercer eje de reformas a la Constitución. Importantísimo, querido José Antonio, porque de alguna manera marca bien las diferencias que hay en la justicia ordinaria y en la justicia indígena originario campesina. Vamos con la última consulta, que es un poquito más corta y, como les decía, comienza con el mismo tenor. Dice así: ¿usted está de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado para incluir un artículo que instituya la justicia y juzgados de paz en los barrios de las ciudades del país que resuelvan los conflictos menores que no tengan un carácter declarativo de derechos? La ley regulará la designación, organización y funcionamiento de los juzgados de paz, definiendo su jurisdicción y competencias. Adelante, José Antonio. Bueno, querido Cacho, es importante tener presente que un primer problema que ya identifiqué es que de 339 municipios, solo 180 tienen juzgados. Hay una cantidad importante de municipios que no cuentan con un juez. Entonces, ¿quién resuelve el conflicto? El corregidor, que no tiene idea. Segundo, pero adicionalmente, incluso en los centros urbanos de las capitales de departamento, de ciudades intermedias, de municipios urbanos, casi el 66% de la población no accede a los servicios judiciales por los altos costos de contratar un abogado, de las tasas que aún hay que pagar y por la demora en el despacho. Porque lamentablemente la sociedad boliviana, igual que la latinoamericana, por diversas causas que no corresponde analizar acá, es una sociedad altamente conflictiva y una conflictividad que no es gestionada y administrada con políticas por el Estado, y eso deriva en una alta judicialización de las relaciones sociales. 378,000 causas ingresan anualmente para ser resueltos por 1,100 jueces, y por eso viene la retardación. Entonces, en este sector poblacional, querido Cacho, hay conflictos menores, no menos importantes, sino de menor cuantía, que llevar al juzgado es difícil por los costos, por las demoras. Y pongo ejemplo, que alguien ha alquilado unas 2 habitaciones para tener un pequeño ingreso, y el inquilino no le paga el alquiler. Para cobrar en el
juzgado tiene que contratar un abogado que mínimo le va a cobrar 5.000 bolivianos y va a demorar el proceso 2 años. O a la inversa, el inquilino es víctima del propietario que le corta la luz, que le corta el agua porque no pagó alquiler o porque se ha enojado. Y ir a un juzgado le es altamente costoso. O tenemos el caso de un vecino que le prestó 5.000 bolivianitos al vecino y no le devuelve. Ir al juzgado es contratar un abogado que le va a cobrar 7.000 bolivianos y a 5.000 la deuda y va a demorar 3 años, 4 años, 5 años. O el problema de asistencia familiar de una mujer que tiene que contratar un abogado, cuando la asistencia es 300 bolivianos, el abogado le va a cobrar 8.000 bolivianos, va a terminar pagando 2 años de la asistencia, primero al abogado, el proceso va a demorar, o hay un problema de un esposo que no deja el dinero para los gastos de la familia, acude a un abogado, le inicia acción penal por incumplimiento de deberes, lo encarcela y la señora se genera un problema más conflictivo y más profundo. Entonces, todos estos temas, querido Cacho, tienen que ser resueltos con una prontitud, con una celeridad, pero además sobre la base de la equidad, no del derecho. No todo lo equitativo y justo es legal, ni todo lo que es legal es justo, Cacho. Lo ideal sería que sean coincidentes, pero no siempre. Entonces, lo que estamos planteando es que en cada barrio de las poblaciones, de las ciudades, de las poblaciones urbanas donde no hay jurisdicción indígena, exista un juez de paz, que no sea un abogado, sino el ciudadano más querido, respetado por el vecindario, porque tiene una vida íntegra, apegada a principios éticos, valores morales. Y será designado y es el que va a resolver sobre la base de la equidad estos conflictos menores, respetando el debido proceso, por supuesto, en 1 o 2 audiencias. Si alguien no ha pagado el alquiler, bueno, ¿en qué tiempo vas a pagar? Y si no has pagado, tienes que desalojar, porque para desalojar tiene que demorar 5 años. No. En una audiencia, respetando el debido proceso, tiene que otorgar un plazo con las debidas garantías y resolver para que todos y todas las bolivianas accedan al servicio. Y esto no es ningún invento, Cacho, para que digan, es que no va a funcionar. Mira tú, en Guatemala, cuando salen del conflicto interno muy duro que tuvieron con las guerrillas, implementaron los juzgados de paz. En Colombia, que tienen más de 100 años de guerra civil interna, que ha generado desplazamientos internos y graves conflictos, han logrado contener parte del conflicto con la creación de estos juzgados de paz. En el Perú están implementando los juzgados de paz. Y en Bolivia, la primera constitución que fue escrita por Simón Bolívar y aprobada por la Asamblea Constituyente, establecía que el judicial iba a tener jueces técnicos que atiendan las demandas controversiales y los jueces de paz que a través del diálogo, que una audiencia resuelvan conflictos menores. Entonces estamos planteando la creación de esos juzgados de paz, cuyo funcionamiento, competencias, va a ser regulado por una ley. José Antonio, queremos agradecerte desde Público.bo toda esta explicación tan detallada, tan minuciosa. Amigos, tenemos en José Antonio una verdadera enciclopedia judicial del país, porque conoce mucho de la realidad de nuestro país y también del exterior. Muchas gracias, querido José Antonio. Y la última consulta, ¿cuál es el próximo paso en esta cruzada que ha iniciado el colectivo de juristas independientes con miras a reformar la justicia en nuestro país? Es que todos y todas quienes somos víctimas de este sistema judicial en crisis, tomemos conciencia y entendamos que está en nuestras manos, solucionar el problema, que no esperemos del gobierno que no tiene voluntad de hacerlo. Y por lo tanto nos organicemos territorialmente en nuestro vecindario, en nuestro barrio, y nosotros, los proponentes, estamos ya gestionando ante el Tribunal Supremo Electoral que nos entregue el libro modelo, porque no nos entrega los libros, sino nos entrega el libro modelo. Y vamos a recaudar pesitos para llevar a la imprenta, mandar a imprimir la cantidad suficiente de libros, cada libro para recibir 100 firmas,
y tenemos que salir a las calles organizadamente en nuestro barrio, en los mercados, en las plazas, en las avenidas, a recoger la adhesión. Y el resto de los bolivianos ir con la fotocopia de nuestro carnet de identidad para registrarnos nombre completo, domicilio, actividad y firma. Y eso lo vamos a hacer desde los principios de la segunda quincena de octubre hasta fines de diciembre, Cacho, porque tenemos que reunir 1.500.000 firmas en todo el país. Muy bien, este es entonces el próximo paso. ¿Queda entonces descartado cómo se va a hacer el tema de la consulta, esta especie de requerimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional? No, pues una vez que hayamos logrado el 1.500.000 firmas y el organismo electoral los verifique, que son auténticas, entonces el Tribunal Supremo Electoral va a enviar al Tribunal Constitucional en consulta la propuesta de reforma constitucional y las preguntas del referendo. Y el tribunal tendrá que dar su dictamen y dirá, es constitucional. El siguiente paso ha de ser emitir la convocatoria, fijar fecha de votación. Si el tribunal dice es inconstitucional, sería una barbaridad que lo diga porque se ha cuidado al detalle que sea constitucional, bueno, ahí habría que terminado la iniciativa y sería una frustración para el pueblo boliviano. Correcto. Muchísimas gracias nuevamente, querido José Antonio. Tu explicación ha sido amplia, detallada y la verdad que nos ha ayudado a entender mejor en qué consisten las 4 preguntas relacionadas con el próximo referéndum judicial, con este hecho inédito en nuestro país. Te agradezco por esta explicación, por tu compromiso con esta cruzada que han iniciado juristas independientes y vamos a estar en otras ocasiones entrevistándote para que nos cuentes, nos comentes cómo va este proceso rumbo a la reforma judicial. Muchísimas gracias, José Antonio. Te quedo agradecidísimo y será hasta una próxima oportunidad. Al contrario, Cacho, yo soy el agradecido por darme esta oportunidad de explicar a las bolivianas y bolivianos que hoy más que nunca depende de nosotros mismos transformar la justicia, porque una sociedad sin justicia está destinada al fracaso. Una sociedad sin seguridad jurídica que otorga la justicia no va a tener inversión, y si no hay inversión no hay generación de riqueza social, y si no hay generación de riqueza social, ¿qué se distribuye? El gobierno distribuye pobreza, no riqueza, y la idea es que se distribuya riqueza para que mejoremos las condiciones de vida, para que vivamos pacíficamente, sin salir a las calles a bloquear, sino cuando tengamos conflicto, vayamos al juez y el juez que resuelva independientemente, y así vivimos pacíficamente en la sociedad. Muchísimas gracias, querido Cacho, y hasta una otra oportunidad.